Bueno, pues nada, doy comienzo rápidamente, porque ya vamos consumiendo el tiempo. Acabo de compartir mi pantalla, la veis bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues nada, Sí. esta es la agenda preparada para hoy. En primer lugar, queríamos bueno, hacer un breve recordatorio de por qué este proyecto, cuál es el objetivo general del proyecto, que bueno, lo conocéis de sobra, pero por recordarlo, es establecer pautas de gestión de humedales mediterráneos de manera que funcionen como sumideros de carbono, que la función de sumidero de carbono sea la máxima posible, pero siempre manteniendo su integridad ecológica, su funcionalidad y los servicios ecosistémicos de un ecosistema sano. El proyecto empezó en octubre de 2020 y finaliza en junio de 2024. Estamos ya en la recta final, con lo cual, bueno, hoy vamos a poder presentaros casi algunos de los primeros resultados preliminares. Este es un poco el esquema del proceso que hemos seguido a lo largo de estos años. En primer lugar, se seleccionaron los humedales piloto en los que hemos trabajado. Se han empezado a desarrollar acciones tanto de gestión a gran escala como acciones experimentales para medir el balance de carbono en todos los humedales. En tercer lugar, hemos querido trasladar toda esta información a un protocolo para la certificación de créditos de carbono y bueno, hacemos transferencia como información y sensibilización y comunicación como en todos los proyectos. Simplemente recordaros los humedales en los que hemos trabajado. Estamos en dos humedales de agua dulce en Castilla y León, en Tierra de Campos, La Nava y Boada. Estamos en 4 humedales salinos de La Mancha Húmeda, en Tírez, Laguna Grande y Chica de Villafranca, Manjabacas y Alcaozo. Y también hemos trabajado en 4 humedales costeros, 4 marjales, en Prat de Cabanes Torreblanca, en Castellón, en la Marjal dels Moros, en Valencia, en unas malladas concretas de la Albufera de Valencia y en la Marjal de Pegoliva. Y ya simplemente doy paso a mis compañeros de la Universidad de Valencia. Simplemente comentaros que hemos estado desarrollando a lo largo de todos estos años una serie de acciones de seguimiento científico para caracterizar y medir el carbono en todo su ciclo, en todo el balance de carbono en todos estos humedales piloto y midiendo ese balance antes y después de la aplicación de las medidas de gestión experimentales. Y estas medidas de gestión también se han puesto en práctica a mayor escala en los diferentes humedales, o medidas de gestión de suelo, vegetación y agua, y también a continuación lo contará Antonio Guillem. Entonces, bueno, sin más doy paso a Daniel, bueno, Antoni Camacho es el primero que va a intervenir en este caso. Sí, muy brevemente. Para hacer una pequeña introducción a lo que va a venir, que los que habéis estado en anteriores reuniones quizá habréis echado en falta ver resultados y ahora os vamos a soltar masivamente ahí resultados, pero bueno, sabiendo la composición del comité y sabiendo que aunque nadie seamos especialistas totalmente en esto, pero que sí que podéis entender perfectamente, no hemos regateado en profundidad. Es decir, que vamos a explicaros resultados bastante detallados, porque una diferencia en el seguimiento que se está haciendo es que no solo queremos saber qué pasa, sino queremos entender por qué. Porque eso es lo que nos va a permitir que las medidas de gestión, de restauración, sean mucho más afinadas y puedan aplicarse específicamente a los distintos tipos de humedales de manera diferencial, a los distintos lugares en función de sus características ecológicas, de su estado de conservación, de los problemas que tenga para esa conservación. Entonces vamos a ir muy a fondo en algunos aspectos y por eso, como decía Vanessa, hemos dejado las preguntas para esta primera parte, las hemos dejado inmediatamente porque si no luego ya se va a ir difuminando. El resto de cuestiones son mucho más generales que vamos a tratar más adelante y podremos abordarlas en la discusión final de una forma más amplia. Como ha introducido, ha presentado Vanessa y como ya sabéis, en el proyecto estamos haciendo acciones a mediana o gran escala, estamos actuando sobre cientos de hectáreas en los distintos tipos de humedales, recordaros salinos de interior, dulces de interior y costeros, que los seleccionamos porque entre todos ellos cubren más del 90% de la superficie de humedales que tenemos en España. Por tanto, puestos a estudiar los efectos de las medidas de conservación y restauración, es lo que tendría una aplicación más directa.
Esto no parte de los resultados, todo el conocimiento que hemos generado y la posibilidad de hacer estas acciones no parte de los resultados exclusivamente que os vamos a enseñar ahora, sino que por parte de la Fundación tienen una experiencia de décadas en conservación y restauración de humedales, de la Fundación Global Nature, la Fundación Valencia Clima y Energía, también sobre todo en aspectos de divulgación, de atraer a la ciudadanía hacia una sensibilización por la conservación, pero también en el sentido climático, la Agencia EFE, la divulgación y el conocimiento por parte de los ciudadanos, y en el caso del Instituto Cabanilles, en la caracterización de humedales, del ciclo de carbono, de cómo funciona, de cómo las alteraciones afectan a este ciclo de carbono, emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, eso nos permite que estos resultados que vamos a mostrar vengan avalados por décadas de conocimiento científico, no solo de nuestros grupos, sino de varios grupos a nivel mundial que trabajan en estos temas. Entonces, recordaros, tenemos 3 tipos de acciones. Acciones sobre el agua, acciones sobre el ciclo hidrológico, que incluyen tanto cambios en los niveles de inundación como en los patrones de inundación, patrones temporales. Vais a ver los resultados que estamos obteniendo al respecto sobre los efectos sobre el almacenamiento de carbono y sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, y también sobre la biodiversidad y el estado ecológico de los sistemas. También acciones sobre el suelo, que incluyen desde decapados, fangueos, porque alteran las condiciones biogeoquímicas del medio, y estamos evaluando hasta qué punto las mejoran, y hemos implementado ya en bastantes centenares de hectáreas, diría yo, las medidas que han resultado más efectivas. Y acciones sobre la vegetación, como el manejo de la vegetación, tanto sumergida como sobre todo la emergente, los xerófitos, el carrizo, las enseneas, la masiega, etcétera, que son unos grandes captadores de carbono que transforman en carbono refractario, que no es fácilmente biodegradable y por tanto puede ser almacenado en el humedal sin volver a reemitirse. Pues las acciones sobre la vegetación son el tercer tipo de acciones. El monitoreo que se ha hecho, es decir, el qué pasa, cómo pasa, para entender el por qué pasa, incluye 3 grandes paquetes. Un paquete sobre carbono, almacenamiento de carbono, y emisiones de gases de efecto invernadero, tanto CO2 como metano, que son las que se llevan por un 99% de la posibilidad de generación de efecto invernadero, sobre todo cuando los humedales están degradados, o mitigación del cambio climático cuando son capaces de captar más carbono y acumular ese carbono y, por tanto, evitar que ese carbono, esos gases de efecto invernadero, estén en la atmósfera. Ese es el primer paquete de resultados. El segundo paquete de resultados es sobre todas las características ecológicas de los humedales que van a mediar en esos procesos. Los microorganismos y el resto de seres vivos son los que realizan esos procesos. También hay procesos químicos, pero eso depende de condiciones ambientales. Por ejemplo, las características de potencial redox de los sedimentos, su contenido en materia orgánica, influyen mucho en que las emisiones de gases a partir de lo que se genera en el sedimento sean en formas menos perjudiciales como el CO2 o sean más perjudiciales como el metano u óxidos de nitrógeno. Ese es el segundo paquete, es decir, las medidas, las variables ambientales que influyen sobre los patrones de intercambio de carbono y de gases de efecto invernadero, y también sobre lo que es el tercer paquete, que es biodiversidad y estado de conservación, estado ecológico del ecosistema, que se mide mediante diversos indicadores. Pues, bueno, obviamente, pues en humedales, esto lo está llevando la Fundación, pues las aves acuáticas son muy relevantes como indicadores, pero hay otros muchos indicadores. Los que trabajáis más en aguas, pues sabéis que muchos indicadores tenemos recogidos en la Directiva Marco del Agua, etcétera. Todo eso también se está midiendo. Entonces, en estos próximos minutos, próximas 20-25 minutos, vamos a tratar de resumiros lo más rápidamente que podamos. Hay bastantes cosas a enseñar, pero al menos sí que queremos que sin entrar excesivamente en el detalle, que os quedéis con una idea general de cuáles son las medidas que, a efectos de mitigación del cambio climático, resultan más efectivas y que además no redundan en empeorar la salud ecológica. Como mínimo mantienen la salud ecológica o incluso a veces la mejoran. Si conseguimos en estos minutos que os quedéis con esa idea,
pues es un poco el objetivo de esta presentación que vamos a hacer ahora, que la van a hacer mis compañeros Daniel Morán y Carlos Rachera. Gracias, Toni. Paso diapo, Dani. Sí, empiezo yo. Bueno, voy a empezar un poco con el contexto científico, ¿no? El concepto del balance de carbono, en lo que entendemos, ¿no? Es como un balance entre las entradas y salidas de carbono en los humedales, ¿no? Hay ya estudios acerca de esto y nosotros estamos ahondando en los humedales mediterráneos. Entonces voy a ir un poco rápido porque tenemos muchas cosas y vamos retrasados. Entonces, Vanessa, si puedes... Entonces, en este balance de carbono depende de múltiples factores, ¿no? Un principio de las características ecológicas, de ahí la necesidad de estudiar distintos tipos de ecosistemas, dulces, salinos, costeros, de interior, pero también del estado de conservación que pueden modificar estas tendencias o estos grandes rasgos que tienen los distintos tipos ecológicos, ¿no? Y siguiente diapositiva. Entonces, este es un poco el concepto que hemos utilizado y a partir del cual lo estamos trabajando para cuantificar el balance de carbono a partir de estas entradas y salidas en los distintos compartimentos de los humedales, tanto a nivel metabólico, como ha dicho Toni Camacho, como de los propios flujos de los gases de efecto invernadero. Entonces, siguiente diapositiva. Entonces, un poco, ¿cómo se enmarca esto dentro del proyecto? ¿No? Desde que empezamos hicimos la selección de estas lagunas piloto que ha mostrado Vanessa. Hicimos una primera caracterización de estas lagunas para saber cómo eran, su estado preliminar y las medidas de gestión o de manejo que se podían llevar a cabo, ¿no? Hicimos esta caracterización ecológica con unos muestreos y a partir de ahí definimos unas parcelas control experimental, que son las que ahora vamos a ver los resultados, para testar las diferentes medidas de gestión. A partir de ahí tenemos distintos tiempos de seguimiento, un tiempo inicial previo a las medidas de gestión y un seguimiento a corto o medio plazo en el que evaluamos tanto la biogeoquímica, los flujos de carbono, las comunidades microbianas y toda la fisicoquímica y los indicadores de calidad para, pues, evidentemente, evaluar que no hay una merma en el estado ecológico y de conservación, ¿no? Y con todo esto, pues una aplicación de estas medidas a gran escala. Entonces, este es un poco visualmente, ¿no? Son microparcelas de unos pocos metros cuadrados. Hay 3 réplicas control y 3 réplicas experimentales, todo en replicado para asegurar una mayor calidad científica. Y en ello trabajamos tanto en vegetación como en suelo y en agua, teniendo siempre un control y las distintas medidas de gestión que son las que vamos a ver ahora a continuación en los resultados. ¿Vale? Y como he dicho, el balance de carbono al final tiene como 3 aproximaciones o 3 patas: la metabólica, los flujos directos y las comunidades microbianas, que son las que explican o las que influyen en dichos flujos y tasas. Entonces ahora este es el flujo de trabajo, como he comentado, una caracterización ecológica previa, un tiempo previo a la acción ya en las parcelas experimentales y de control, y un seguimiento que es el que, bueno, en otros comités de seguimiento os explicamos la parte ecológica previa y el estado inicial. Ahora ya vamos a ver resultados del seguimiento. Vale, voy a empezar por la vegetación. Bueno, hay que decir que todos son resultados preliminares, estamos todavía trabajando, quedan unos pocos muestreos ahora a finales de año, con lo que la integración todavía no está hecha, pero sí que se ven las tendencias. Entonces, los resultados que os mostremos, los datos, los números quizás vayan a variar porque hay que todavía revisar muchas cosas, muchos parámetros, pero las tendencias sí que se ven claras, entonces son las que os mostramos. La primera acción que podemos ver es la de la siega, ¿no? Control sin siega y las experimentales en las que se segó. Entonces aquí lo que podemos ver es que en cuanto al carbono acumulado por parte de la biomasa, tanto en las parcelas control como en las experimentales hubo
una biomasa similar, una cantidad de carbono acumulado similar en tanto las controles como las experimentales. ¿Qué pasa? Que si añadimos esa biomasa que fue retirada previamente como medida de gestión, ¿vale? Son estas barras en verde claro, el carbono acumulado es mucho mayor. Depende también de la especie, tampoco es en todas las lagunas, esto sobre todo en las lagunas de interior, pero se ve como al añadir esta biomasa segada, el carbono capturado es mucho mayor. Ahí habría que tener en cuenta que esta biomasa que fue segada, el carbono no fuera quemada, por ejemplo, y el carbono no fuera eliminado, ¿no? Hay que tener en cuenta también la gestión de esta biomasa segada para asegurar que el carbono se quede retenido en el humedal o hayan otras medidas de manejo que eviten que se emita a la atmósfera. Esto es en cuanto al carbono, hablamos siempre de balance, carbono acumulado, pero en estas parcelas también hay flujo hacia la atmósfera. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver las emisiones que hay en estas parcelas. Lo que vemos es que no hay diferencias significativas en las emisiones de metano y de dióxido de carbono en parcelas experimentales y control. Quiere decir que la acción de siega no afecta a las emisiones que de manera natural pueden tener los humedales. Entonces, si unimos las entradas, digamos, de carbono, la captura por parte de la biomasa con las salidas, estas emisiones, lo que vemos es que depende evidentemente del humedal, de su estado de conservación, pero sí tienen tendencia a comportarse, a tener un poder mitigador. Es decir, hemos convertido las unidades de carbono en dióxido de carbono equivalente, es decir, en poder de calentamiento. Y vemos que tienen tendencia a tener unos valores negativos, es decir, a tener un poder mitigador que se incrementa sobre todo en aquellas parcelas experimentales debido a la siega que ha sido retirada si contamos ese carbono como acumulado, ¿vale? Es lo que está señalando ahí. ¿Vale? Esta tendencia se repite en las distintas zonas con distinto tipo de vegetación, aunque vemos en las siguientes diapositivas cómo puede variar, ¿vale? Cómo puede variar, como decimos, en función del humedal, del estado de conservación, también del tipo de vegetación, pero la tendencia es que en las experimentales, en aquellas en las que hay siega, hay un incremento de ese poder de mitigación, ¿vale? En mayor o menor medida. En cuanto a la otra medida enfocada a la vegetación es el pastoreo, ¿vale? Y aquí también tenemos unas parcelas control en las que no hay un pastoreo y unas parcelas fuera en las que sí que hay pastoreo. Y en este caso también vemos, aquí no podemos cuantificar el carbono de la biomasa retirada, pero sí que podemos cuantificar el carbono que queda al final del seguimiento y lo que vemos es que en la zona experimental eh, ahí hay un error, no debería poner pangue, debería poner ganado o pastoreo. En la zona experimental, en la zona que sí que se pasta, hay mayor contenido de carbono que en la zona control. Es decir, que hay una mayor asimilación de carbono en aquellas zonas que son fangueadas. Hay que decir que aquí no se cuenta las emisiones que pueda emitir el ganado. Tampoco vemos... Pastoreadas, no fangueadas, pastoreadas. Pastoreadas, perdón, como está ahí el... ¿Vale? Tampoco vemos diferencias en las emisiones entre ambas parcelas, con lo que el balance al final también nos muestra esa tendencia en la zona experimental a que se incremente ese poder de mitigación. Pasamos a las medidas de gestión en el sedimento. Aquí evaluamos tanto el decapado o la retirada de la capa superior del sedimento o el fangueo, la remoción y aireación del suelo. Y lo que vemos aquí en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero es que a un tiempo y a corto plazo, es decir, al tiempo 1, un mes tras la aplicación de estas medidas, en las parcelas control hay mayores emisiones, sobre todo de dióxido de carbono, también de metano, que en las parcelas fangueadas y decapadas.
¿vale? Es decir, que en las parcelas gestionadas, digamos, se reducen las emisiones a corto plazo. A medio y largo plazo, lo que pasa es que tiende a estabilizarse. Esto lo asociamos a que estamos trabajando en parcelas pequeñas y que luego, tras la reinundación, vuelve a homogeneizarse y vemos cómo la materia orgánica vuelve a entrar dentro de las zonas, por ejemplo, decapadas. Para ello, lo que vemos, por ejemplo, en la laguna de la Nava, en la que sí que tenemos zonas con distintos decapados históricos, en la siguiente diapositiva, lo que podemos observar es que en las zonas decapadas en el 2018, más recientemente, tienen menores emisiones de dióxido de carbono que en zonas decapadas en el 2003. Es decir, que sí que se va acumulando la materia orgánica a lo largo del tiempo, entonces podemos ver cómo el decapado sí que afecta de manera positiva a la reducción de gases de efecto invernadero. Hay que decir que todos estos datos están modulados tanto por la estacionalidad como por el hidroperiodo, ¿no? Y ahora mi compañero Carlos pues, va un poco a explicar los efectos del hidroperiodo, ¿no? Y de las fluctuaciones del grado de inundación en todos estos datos. Es 2003, no 2023, la fecha del decapado previo. Es que pone 2023. Ah, sí. Vale, paso yo ahora, Vanessa. Se me escucha bien, ¿verdad? Vale, bien, bueno, un poco retomando Sí, Carlos, esto. se te oye bien, perdona. Vale, sí. perfecto, gracias. Bien, retomando esto precisamente que ha dicho Dani al final, en cuanto a cómo todos estos experimentos están condicionados por el hidroperiodo, un aspecto muy importante, tanto porque es un elemento más de gestión como por este condicionamiento que tiene sobre los resultados experimentales que vemos en las acciones que ha mostrado Dani, era muy importante conocer el efecto que tiene el nivel, el grado de inundación, o si queremos decirlo de otra manera, es decir, cómo el intercambio de gases se modula o cambia en función de cómo de inundada está la laguna y cómo esa inundación cambia, digamos, tanto espacial como temporalmente. Bien, si quieres, Vanessa, la siguiente. Bien, en este caso lo que hicimos, porque claro, esto se diferencia un poco, digamos, esta parte del estudio de las anteriores en las que los resultados que ha mostrado antes Dani se corresponden digamos, con experimentación manipulativa, es decir, delimitamos parcelas en las que o fangueamos o no fangueamos, o segamos o no segamos, y vemos el efecto diferencial de estas acciones. Aquí, en este caso, nosotros no hemos hecho digamos, una manipulación experimental, lo que hacemos es un estudio más observacional, es decir, seguir a lo largo del tiempo y del espacio este gradiente digamos, este nivel de inundación. Para ello, lo que hacemos en los distintos tipos de lagunas que estamos estudiando de humedales es definir de manera, digamos, como cuatro categorías o condiciones de inundación. Una que iría desde de la zona, digamos, más externa de la cubeta de la laguna, una zona que bascula entre una condición de estar seca o húmeda en momentos de mayor inundación. Otro punto donde, digamos, el intercambio, digamos, el aislamiento de lo que es el suelo respecto a la atmósfera es mayor por una mayor cantidad de agua, aunque simplemente, decir, como máximo puede llegar a estar encharcado. Y después, dentro de lo que es el vaso lagunar, dos zonas, una de inundación media y otra más profunda. O la más profunda, vamos, esas cuatro. Bien, entonces, en cuanto a resultados generales y observados en relación al tipo de humedal, lo que vemos es que tenemos un condicionamiento muy importante por encima de todo esto, los patrones que voy a mostrar ahora, y es el tipo, la tipología de humedal. Es decir, que determina de forma muy clara, y eso es el contexto que tenemos que tener siempre para cualquier tipo de acción, determina de forma muy clara el intercambio, el flujo de gases. Es decir, lo que observamos es que en aquellos sistemas, particularmente los costeros, los humedales costeros, que son mucho más productivos, el intercambio de gases, ya sea tanto de CO2 como de metano, es mayor. Es verdad que estas emisiones están compensadas normalmente de forma muy importante por otro tipo de procesos, como es, por ejemplo, pues, como ha mostrado Dani, la acumulación de material vegetal, de helófitos o de plantas sumergidas de macrófitos.
En cuanto a las otras dos tipologías, lo que observamos es interesante también ver cómo en sistemas también, digamos, endorreicos, y ya sea también incluso por digamos, una contaminación, digamos, una eutrofización cultural, no solo natural, como es el caso de las lagunas salinas, donde el contenido de materia orgánica muchas veces es comparable al de los humedales costeros, el contenido de materia orgánica en sedimentos. En cambio, no observamos digamos, unas tasas de emisión de metano proporcionales. Y esto es por el efecto inhibitorio que la salinidad tiene sobre la metanogénesis, que es el proceso microbiano encargado de la producción de metano. Si quieres pasar, Vanessa. Vale, gracias. Bien, ese sería, digamos, el contexto, la visualización vista por cada uno de los humedales, y los resultados que voy a mostrar en cuanto a gradiente de inundación están todos los resultados agrupados. Agrupados de todas las... Hay que entender que la tipología determina, digamos un poco el nivel ya lo hemos visto, el nivel, digamos, el grado de emisión o intercambio de gases, pero que el patrón general es muy similar en todos y por eso lo muestro así, de forma global. Bien, lo que vemos es que a lo largo del gradiente de inundación tenemos ahí la fotografía donde se puede visualizar exactamente o más o menos donde obtenemos las muestras, y recuerdo desde el punto 1 al punto 4 mayor grado de inundación o contacto con el agua. Bien, lo que observamos es un claro patrón de disminución de las emisiones, el intercambio de gas, de CO2, en este caso en particular, conforme aumenta o conforme, en el momento en el que aparece una columna de agua propiamente, ya desde el punto 3, que tendría que corresponder a una zona, digamos, de inundación media. Bien, existen varias explicaciones, físicas por simplemente la propia presencia de la columna de agua, que digamos que impone cierta limitación al intercambio de gases, pero en muchos casos lo que tenemos, y sobre todo en las lagunas que tenemos que están bien conservadas y que hay presencia, por ejemplo, de macrófitos, de que esta reducción de emisiones de gases se corresponde o se correlaciona con la presencia de poblaciones bentónicas con tasas, digamos, de fijación de carbono, en algunos casos relativamente elevadas. Los resultados que muestro ahí serían los casos, digamos, hemos observado tasas más elevadas. ¿Qué explicarían esto? Pero también un factor muy importante, en este caso químico, es... hay que recordar que estamos hablando en general de aguas, de aguas duras, es decir, con elevado contenido en carbonatos, en los que el equilibrio, es decir, son aguas alcalinas, en los que el equilibrio de carbonatos hace que, digamos, que el CO2 disponible para generar el intercambio sea limitado. Es decir, el carbono está en forma de carbonato, bicarbonato, y por tanto eso puede ser un factor que explique también esta menor difusión de gas cuando tenemos una columna de agua. Si quieres, Vanessa, gracias. Bien, en el caso del metano, es esta diapositiva que estamos viendo ahora, el mismo gradiente, lo que observamos es un cierto desplazamiento hacia el interior digamos, del gradiente en cuanto a la maximización o la potenciación de la emisión de gas, de metano. Es decir, tenemos mayores emisiones en lo que sería ese rango que va entre el punto 2 y 3. Es decir, esa zona de transición, que sí es verdad que es una zona, a lo mejor en términos, digamos, de superficie de ocupación no muy grande, no es muy grande, digamos, en condiciones de estrés hídrico podría ampliarse. Es decir, una zona donde todo lo que tenemos son suelos encharcados o inundados muy levemente. Es decir, ¿qué ocurre en estos puntos? En esta zona lo que tenemos es, ahora iremos a los factores que pueden explicar que en los puntos 1 y 4 no se produzca esta emisión de metano. En esta zona tenemos favorecida una condición, digamos, de aislamiento del sedimento con respecto digamos, a la atmósfera, es decir, no tenemos la posibilidad de que esos sedimentos se aireen, por tanto se oxigenen, y las condiciones de redox, si hay suficiente demanda de oxígeno, tienden a bajar, lo suficiente para favorecer la metanogénesis, por tanto la emisión de metano.
Por contra, es decir, lo que ocurre en los puntos extremos, ya sea por distintas condiciones, es que por un lado, en el punto, digamos, más expuesto a la aireación, que sería el punto 1, donde los suelos generalmente están más, digamos, secos y, por tanto, como digo, expuestos al aire y, por tanto, a la oxigenación, las condiciones son aerobias, condiciones que no favorecen o impiden la formación de metano. Y en el punto 4, no siendo así este condicionante, no dándose así, sí que es verdad que es posible, es una cosa que estamos explorando más dentro del estudio microbiano que estamos haciendo, digamos, de las comunidades microbianas y de su función. Es posible que hayan otros elementos de la comunidad, como en este caso los metanótrofos, es decir, encargados de oxidar ese metano que se produce en sedimento, es decir, que tengan una mayor actividad por la presencia de la columna de agua. Es decir, son organismos que se encuentran en la interfase, en la zona con suficiente cantidad de oxígeno, necesitan, por tanto, una columna de agua, pero necesitan una producción de metano que, digamos, que alimente su metabolismo. Si es cierto que eso es lo que se está produciendo, puede ser otra explicación que dice que, a pesar de tener sedimentos, digamos, con redox bajos y que permiten la producción de metano, el balance, tengamos en cuenta que nosotros no, estamos midiendo, digamos, el balance de emisión de intercambio. Es decir, lo que tenemos aquí es, sí, una producción de metano, pero es inmediatamente, a través de un proceso biológico, oxidado de nuevo a CO2. Bien, si quieres, Vanessa, pasar. Bien. Observando estos resultados de patrón general de forma estacional, lo que vemos es que se mantiene, es interesante observar que se mantiene a lo largo de todo el ciclo estacional, que hay un ligero aumento en las emisiones en cuanto a la temperatura, pero digamos, hay una estacionalidad evidente en ese sentido, pero que se mantiene sobre todo, digamos, el patrón espacial que observábamos hasta ahora. Ocurre algo similar en cuanto al metano. Sí que es cierto que es interesante, por ejemplo, observar, sabemos por experimentos realizados anteriormente, que la metanogénesis tiene una respuesta muy elevada, muy alta al aumento de la temperatura. Es decir, aumentos de la temperatura de 5 o 10 grados elevan en orden de magnitud las emisiones de metano. Esas son observaciones experimentales en laboratorio. Lo que vemos en campo es que, al menos para esta tipología de lagunas, hay que tener en cuenta que aquí están todas agrupadas, muchas de ellas son salinas. Para este tipo de lagunas eso no es así. Y eso podría ser precisamente por, digamos, condicionantes ambientales que contrarrestan este efecto de la temperatura, como puede ser, pues, el aumento de la salinidad. Tener en cuenta que son sistemas, todos ellos, particularmente los salinos, temporales, en los que, debido a la evapoconcentración de sales que se produce durante el ciclo estacional, en el momento en el que tenemos mayor temperatura y situación que, como decía antes, favorecería una mayor emisión de metano, también es verdad que es cuando más concentración de sales hay en el agua y, por tanto, más inhibición de la metanogénesis. Son procesos que digamos, que se contrarrestan unos a otros. Si quieres, Vanessa, sí, mira. Bien, entonces ya, bueno, final un poco para ilustrar también, contaros un poco que los estudios de moleculares que estamos haciendo en paralelo a todas estas mediciones, y como ejemplo, mostraros un ejemplo en particular de uno de los resultados que ha mostrado Dani, os voy a hablar un poco del estudio que estamos haciendo en las comunidades microbianas, como digo, el estudio molecular, que nos permite, dentro de este contexto experimental y observacional, observar la estructura de las comunidades microbianas a través de la obtención del DNA ambiental y su amplificación y análisis bioinformático. Tenemos estructura. Estructura es básicamente decir quiénes son y en qué proporciones aparecen. Bien, eso nos permite dar un paso más, el segundo, que sería el de observar. No, perdona, Vanessa, sí, déjalo aquí. Los patrones de ordenación, es decir, de qué manera se ordenan en función de las condiciones experimentales que hacemos, las observaciones a lo largo del tiempo, en gradientes, etc. Después de eso, podemos dar un paso más y no solo observar cómo se ordenan, sino cómo se relacionan entre sí, es decir, qué nexos
existen entre según qué grupos microbianos, si aparecen de forma más recurrente, o hay algunos que, digamos que la presencia de uno está correlacionada negativamente con la presencia de otro, etc. Bien. Y finalmente, un estudio, digamos, interpolar esos resultados de estructura de la población en función, es decir, en capacidades metabólicas, y con ello estudiar ciclos poder estudiar hacer estudios biogeoquímicos. En particular, muy particularmente, el del carbono, que es el que más nos atañe en el contexto del proyecto, pero bueno, igualmente otros que también pueden ser importantes. Entonces, bueno, si quieres, Vanessa, si quieres pasar ahora sí, disculpa, bien. El caso concreto que quería mostraros, un poco ilustraros, es decir, qué tipo de información podemos obtener a través de estas metodologías en los experimentos que estamos haciendo. Bien, esto, aunque bueno, mostrado de otra manera, pero esto se corresponde con uno de los experimentos que ha mostrado Dani anteriormente. En particular, la gestión de sedimento llevada a cabo dentro de la laguna de la Nava, además en dos zonas distintas, en una con un decapado, es lo que comentaban anteriormente, que había un error en las fechas del decapado. Bien, pues hay dos zonas con decapados históricos distintos en las que hemos hecho un experimento en el que hemos digamos, aireado, removido, lo que llamamos fangueo, el sedimento, para eso, precisamente airearlo e intentar cambiar sus condiciones biogeoquímicas de redox y ver lo que ocurría. Y un poco, bueno, si quieres pasar rápido, lo que en cuanto al metano y el CO2, ocurre lo que ha mostrado Dani, que hay una disminución incluso a tiempos iniciales. Sí, eso, a tiempos iniciales ya veo una disminución en la zona de fangueo. Bien, entonces, si nos vamos, si quieres, Vanessa, si nos vamos a... ¿qué hacemos entonces? Bueno, pues como os decía, es decir, cogemos muestras también ahí, extraemos el DNA ambiental que hay ahí, lo amplificamos para poder detectar, utilizamos cebadores específicos de bacterias y de arqueas, que recordar que las metanógenas son arqueas, no son bacterias, en fin, es decir, de todos los procariotas. Y entonces observamos primero su estructura e inferimos su función. Bien, si quieres pasar, Vanessa. Bien, en este caso, un poco a modo de ejemplo de lo que comentábamos, de lo importante que es el seguimiento, digamos, del hidroperíodo y la estacionalidad. Bien, si vemos este resultado, es un resultado, un análisis de redundancia, de ordenación, que lo que hace es ordenar las muestras en función, digamos, de su similitud en cuanto a esa estructura. Tenemos a la izquierda los resultados, a mi izquierda, los resultados en el punto Nava 1 y en Nava 4 a la derecha, es decir, el otro decapado más, digamos, más reciente. Bien, ¿qué observamos? Que el agrupamiento de la ordenación se produce en función del periodo de la estación. Es decir, deciros simplemente que las etiquetas de las muestras, nos dice T0, T1, T2, esos números corresponden al momento de muestreo. Es decir, el 0 sería el muestreo inicial, T1 posterior a la acción de fangueo, es decir, ahí ya tendría que haber un efecto experimental, y el T2 es un poco posterior. Lo que observamos es que la agrupación se produce principalmente, el factor más determinante es la estacionalidad. Y eso se corresponde de forma muy importante digamos, con el hidroperíodo, con el nivel de inundación de la laguna, con todo lo que eso conlleva. Pero si quieres, Vanessa. Pero bien, si miramos con detalle ciertos metabolismos, y esto es solo un extracto pequeño, sí que es cierto que es importante, porque, por ejemplo, menciona la metanogénesis, pero hay muchos más y estamos en ello, estamos estudiando. Si nos vamos con detalle, vemos que para determinados genes marcadores, por ejemplo, en este caso, como para la metanogénesis o la sulfatorreducción, es decir, dos metabolismos, digamos, con unos condicionantes de redox muy particulares, es decir, se producen en condiciones anaerobias, lo que vemos es un descenso de las copias de ese gen, o inferimos un descenso, porque lo que realmente hacemos es una inferencia en base a la estructura de la población. Lo que inferimos es que hay un descenso de las copias de esos genes en periodos justo posteriores a la acción de gestión, al fangueo, a la aireación. Es decir, sí que hay una respuesta, sí que hay un cambio en determinados elementos de la comunidad. No de forma global, es decir, hay un factor determinante, lo que veíamos en la figura anterior, en la diapositiva anterior, un elemento, un factor determinante muy importante, que es la estacionalidad, pero sobre él o dentro de él hay que observar estos cambios, estas diferencias, que se corresponden con nuestras acciones. Bien. Y eso es todo, Vanessa, por mi parte. Gracias, Carlos.
Pues estos son los resultados de todo el seguimiento e investigación científica que se ha hecho durante el proyecto. No sé si vamos a dejar ahora unos 10 minutos por si queréis hacer alguna consulta, alguna apreciación, comentar alguno de los resultados. Abrimos ahora tiempo para si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano o que directamente intervenga. Bueno, lo que hay preguntas, voy a empezar yo simplemente haciendo un pequeño sumario, resumen, perdón, de los resultados. Como veis, casi todas las acciones tienen un efecto claro. Eso es lo que nos ha permitido ya desde el año pasado hacer acciones a mayor escala, que luego va a explicar en la siguiente intervención Antonio Guillén por parte de la Fundación Global Nature. Hay acciones que tienen un efecto muy marcado y que era esperable, por ejemplo, el decapado. Lo que hacemos es retirar materia orgánica. Obviamente, la retirada de materia orgánica genera unas condiciones más oxidantes en el sedimento y eso, por ejemplo, explica por qué se emite menos metano. Como el metano tiene un potencial de calentamiento muy grande, pues el evitar emisiones de metano consigue un efecto de enfriamiento, digamos, o de mitigación climática mucho mayor. Es un ejemplo para que entendáis un poco cómo se leen estos resultados, aunque habría que ir con cada uno de ellos, pues bueno, como la reunión va a estar grabada y disponible, pues podéis ver aquellos que os interese más y los podemos discutir en reuniones específicas, sobre todo aquellas personas que estéis interesados en hacer acciones concretas. Eso se puede gestionar con todo el proyecto. Es decir, que el objetivo principal no es en nuestros lugares de trabajo ahora, en nuestros humedales, sino ser pioneros en que este tipo de aproximaciones para incluir esa perspectiva climática en la conservación y la restauración de humedales se vaya conociendo y se vaya pudiendo aplicar. Eso ahora, por ejemplo, lo vamos a presentar en 2 semanas en el Congreso Mundial de Restauración Ecológica en Australia y bueno, pues son pocos los proyectos a nivel mundial que han podido trabajar en ello. Eso también, lo ha dicho antes Vanessa, respecto a se van a hacer cursos, se van a hacer jornadas específicas, es decir, que cualquiera de vuestras entidades que pueda estar interesada podemos hacer esas actividades específicamente contando con una audiencia más reducida en la medida en que os pueda interesar. Pero el resumen sería eso. Prácticamente todas las medidas tienen un efecto sobre el ciclo del carbono, sobre la capacidad de mitigación climática. Por suerte, muchas de ellas el efecto es positivo y en las que el efecto no es positivo también entendemos por qué no es positivo, de manera que incluso las acciones de gestión, no para incrementar el papel de mitigación climática, pero sí al menos para que el papel de generación de calentamiento no se incremente, también las conocemos y, como digo, pues con estos resultados que tenemos vamos a poder garantizar el cumplimiento de los objetivos, pero nosotros tenemos unos indicadores de mitigación climática que tenemos que conseguir al final con las acciones. Entonces eso nos ha permitido decir, bueno, pues mira, este tipo de acción que no va a ser tan efectiva, vamos a reemplazar una serie de hectáreas en las que vamos a actuar por esta otra que multiplican o incrementan un orden de magnitud la efectividad. Y eso es lo que sobre todo la Fundación Global Nature está ejecutando y nos van a explicar ahora. Gracias, Tony. Mira, tenemos una pregunta en el chat de Ana Pons que nos consulta si tenemos ya algún informe con estos resultados que podamos compartir. Ana, en principio no tenemos aún publicaciones. De hecho, esto es la primera vez que se presentan estos resultados así en público, porque básicamente están viniendo como en tiempo real, como quien dice, acaban de terminar las mediciones en los humedales y algunas todavía, como nos contaba Dani, queda todavía finalizar algunas mediciones en campo. Pero comentaros que estamos trabajando también en las matrices de gestión de los humedales por tipología de humedal
y estamos trabajando en un manual que integre en la gestión de los humedales la función de mitigación del cambio climático que los humedales tienen. Este manual esperamos tenerlo a finales de este año. Y como comenta Tony, la idea es que una vez que ya tengamos todos estos resultados y bueno, el equipo de la universidad van a hacer una serie de publicaciones ahora científicas con estos resultados que evidentemente podremos compartir. Pero en el momento en que ya tengamos toda esta información, pues para el primer semestre del año que viene comenzaremos algunos cursos de formación, ¿vale? No sé si quieres añadir algo, Tony. Sí, de todas formas, sí, como decía antes, cualquiera de vosotras o vosotros que vayáis tengáis idea de promover, no sé, queréis pedir un proyecto live o tenéis ahora los fondos europeos, esos que nos han caído, ¿no? Que tenemos que aprovecharlos al máximo. Si cualquier información de la que estamos generando en el proyecto os puede ser útil, directamente lo podemos trabajar mano a mano. Es decir, podemos, hasta donde hemos llegado, daros todo el consejo que podamos o interaccionar trabajando juntos aspectos concretos que os resulten necesarios. Eso para cualquiera de las instituciones que estén representadas aquí y las personas específicamente, pues estamos disponibles. Gracias. ¿Alguna pregunta más que queráis hacer? Pues vamos a continuar entonces. A continuación nos va a presentar Antonio Guillem todas las acciones que hemos puesto en marcha en los diferentes humedales piloto de gestión de vegetación, agua y suelo a gran escala. Y bueno, en principio estas acciones se ponían en marcha por dos razones. Por un lado, por evaluar a gran escala qué efecto podían tener estas acciones sobre la biodiversidad, que es un seguimiento que hemos estado haciendo y también publicaremos los resultados de esta información. Y por otro lado, conocer a nivel socioeconómico si son viables, porque no es, claro, evidentemente, una vez que tú te enfrentas a realizar determinadas acciones a una escala mayor, pues te encuentras con determinados problemas y barreras y cuestiones de técnicas que hay que ir elaborando, ¿no? Entonces, Antonio, te paso la palabra y vas comentando tú un poquito esta parte de la presentación. Vale. Pues nada, buenos días y deciros que estoy encantado de ver a tanta gente conectada, que a muchos de vosotros os veo casi más online que personalmente, pero que bueno, que siempre es grato saludaros, aunque sea a través de la pantalla. Y bueno, pues como dice Vanessa, pues a mí me toca un poco hablaros de pasta, ¿no? De dinero, de cuánto nos ha costado hacer todas estas acciones. Así que no os voy a explicar las acciones, que ya os las he contado en alguna que otra ocasión y además mis compañeros de la universidad os las han presentado ahora. Y voy directamente al grano, ¿no? Al tema de pasta. Bueno, deciros que estos resultados todavía no son definitivos, ¿vale? Hemos completado 2 de los 3 periodos que tenemos previsto con las actuaciones en el proyecto, así que estos cálculos los hemos hecho con los datos que tenemos hasta el momento. Entonces, para hablaros de las siegas con máquina anfibia, pues deciros que hemos segado 42 hectáreas y, bueno, pues hemos estimado unos volúmenes de que por cada hectárea sacamos 97 metros cúbicos, siempre, bueno, pues con una densidad de lo que es la vegetación en el humedal de un 64%. ¿Vale? Estas serían las características sobre las que hemos calculado este coste. Vale, ¿me pasas? Vale, pues de estas 42 hectáreas que hemos segado, pues esta biomasa la hemos aprovechado para diferentes fines, ¿no? Esta biomasa la hemos triturado en parte para usarla de una manera y otra se ha utilizado directamente, ¿no? La que hemos triturado, pues la hemos utilizado como acolchado para suelo, principalmente en invernaderos,
lo que hacía el agricultor era extender este triturado sobre las calles. De esta forma evitaba el crecimiento de malas hierbas y mantenía la humedad. Y cuando acababa el cultivo, pues rotobata e incorpora este material al suelo, ¿no? Y luego también para cama de ganado. O sea, hemos triturado y directamente pues el ganadero lo ha extendido en los corrales. También cuando no hemos triturado, pues la hemos utilizado como enmienda de suelos. En campos que tenían algún desnivel, pues hemos hablado con los agricultores y la han incorporado directamente a este campo. Luego ellos han hecho los trabajos para nivelarse la parcela y lo que fuera. Y también directamente como alimento para ganado. Cuando la hemos sacado del humedal, pues siempre que ha estado tiernecita, han pasado las ovejas y las cabras y han dado buena cuenta de ello, ¿vale? Perdona, Antonio, perdona que te cortes. Quería recalcar la importancia que tiene el uso secundario de esta biomasa. Como nos han comentado los compañeros de la universidad, si la biomasa una vez se siega en el humedal, se queda en el propio humedal, eso va a generar que la materia orgánica vuelva y no haya ese efecto positivo sobre el balance de carbono. Entonces, comentaros también que, después de todas estas acciones también hemos hecho un trabajo desde la Fundación, que no nos da tiempo a contaros todo en tan poco tiempo, pero hemos estimado la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que supone el uso secundario de esta biomasa en explotaciones agrarias. Y en todos los casos estamos reduciendo las emisiones porque es materia orgánica que se introduce en suelos agrarios, aumentamos la materia orgánica del suelo. Si se usa como un acolchado, se evita el uso de fitosanitarios. Si se usa como cama para ganado, finalmente termina siendo un fertilizante que reduce también el uso de fertilizantes de origen químico. En enmienda para el suelo igual. Entonces, en todos los casos, el uso secundario de esa biomasa va a suponer una reducción de emisiones en las explotaciones agroganaderas. Te devuelvo la palabra, perdona, Antonio. Sí, nada, tranquila. Pues vale, pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, pues aquí está la primera cifra. Os tengo que dar la mala noticia que esto va a subir porque, bueno, aquí lo que os estoy presentando es la siega de 1 hectárea sin triturar, ¿vale? O sea, sin triturar esta biomasa. Esto ya os digo, son las dos primeras etapas de cada uno de los humedales. Como veis, pues bueno, hemos sumado lo que supone pues el tiempo del personal, los consumibles que tenemos, pues de gasoil, ropa para los trabajadores, el transporte. O sea, hemos hecho un cálculo bastante exhaustivo de qué nos cuesta segar cada una de estas hectáreas, ¿no? También deciros, por ejemplo, que os digo el que va a subir porque en costes indirectos, pues la máquina se nos ha roto varias veces. Las reparaciones son una pasta de la maquinita y entonces, pues esas reparaciones no las he metido en esta segunda fase, sino que las he metido en la primera de este año que hemos empezado, ¿no? Entonces, pues los cálculos que más o menos estamos preveyendo nosotros son en torno a los 2.000 algo euros, ¿vale? De esta acción de siega con máquina anfibia sin triturado de la vegetación. Vale, pasa a la siguiente. Aquí, pues bueno, como os he comentado antes, esta ya viene con el triturado incorporado. Deciros que me he dado cuenta que la tabla está, o sea, el resultado está bien, la última columna está bien, pero el coste de la siega no cambie los datos de la última vez a esta, ¿vale? Ayer estaba un poco espeso yo, después de haber entregado también, que hemos entregado otra propuesta para seguir trabajando en los humedales y el plazo fue ayer. Y después de entregar, pues bueno, me puse con la presentación, así que seguramente hay algún otro error que me he dado cuenta, ya os lo iré comentando.
Pero bueno, en este caso, en las de siega con triturado, sí que rondamos esta cifra, ¿vale? A ver, también deciros que las cifras, o sea, yo quiero también romper una lanza a favor de las empresas externas a nosotros. Esto es lo que a nosotros nos ha costado, pero que si el día de mañana, pues por temas de compensaciones o algo, vais a una empresa y les pedís precio, pues igual os dan otro precio, ¿vale? Que seguramente yo creo que será más elevado por los gastos que supone una empresa el proveer un servicio, ¿no? Entonces, pero bueno, que estos digamos que es rondando esta cantidad es lo que a nosotros nos ha supuesto la siega con el triturado, ¿vale? Los 2.400 euros. En cuanto a las siegas en los humedales de interior, ¿vale? Aquí en la Comunidad Valenciana, pues como tenemos humedales con más permanentes y en los cuales si no es con la máquina anfibia no podemos trabajar, pero en el interior, que son humedales pues más temporales, sí que podemos utilizar una maquinaria convencional en agricultura, ¿no? Y como veis, pues aquí los 228 euros por hectárea son bastante más asumibles que los 2.000, ¿no? También deciros, os comento cosas porque esto es importante respecto al día de mañana que queráis pedir un precio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estos precios pues bueno, los agricultores en este caso de Fuentes de Nava, que es donde la fotografía, pues nos hicieron precio especial porque luego ellos mismos se quedaron con esa biomasa segada, ¿no? Entonces nos dijeron, oye, pues si nos quedamos nosotros la biomasa que la vamos a utilizar para ganado, pues os cobramos más barato. Pues dices, pues oye, para nosotros estupendo, ¿no? Entonces, pero bueno, también ver que la cifra, pues eso, rondaría pues a 300 euros, poneros en la cabeza, ¿vale? Y estos datos también son, como os digo, no son definitivos porque no hemos acabado de realizar todas las siegas. Bueno, esta diapositiva viene de cuando la monitora nos hizo la visita de seguimiento del live, entonces por eso están ahí abajo puestas dos justificaciones de por qué no hemos segado aún en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, pues tuvimos problemas en cuanto a que las lagunas son temporales y en un momento dado no podíamos meter la máquina anfibia porque no tenía bastante agua y luego cuando la laguna se fue secando, pues era impracticable el meter una máquina convencional, ¿no? Además, en Castilla-La Mancha hay poblaciones de bigotudos, ¿vale? De un ave que vive allí. Y entonces, pues dentro del plan de gestión también se contempla que las actuaciones tienen que pasar un determinado tiempo para que se puedan repetir. Nosotros, como veníamos de anterior de este proyecto, veníamos de otro proyecto LIFE, el LIFE Paludícola, pues ya habíamos realizado siegas y entonces tenemos que esperar a que la vegetación se recupere. ¿Vale? Perdón, Antonio, solo una apreciación. Los datos de la superficie segada en 2022 no ha sido en la laguna de la Nava, las 14 hectáreas, es en la laguna de Boada, porque en la laguna de la Nava está la propia Junta de Castilla y León realizando un montón de acciones, entonces nosotros hemos transferido esas acciones de gestión a otros humedales. Lo corrijo porque como sé que está Enrique, va a decir Enrique, pero ¿cómo que 14 hectáreas en la Nava? Si en la Nava no. En 2022 pues, hemos segado en Boada. Sí, mira, si es que además tenía Pero aquí bueno, las que no pasa 16 nada, no pasa estas, nada. Sí. que lo tenía apuntado, pero no me cuadraban y por eso tenía esta fila en blanco que yo digo, no Sí, sé. no, ahora este año estamos segando en Boadas, han segado también las 13 hectáreas, ¿verdad, David? Que nos corrija, David. Y ahora mismo ya se han segado, pero no he podido perimetrar la superficie, pero aproximadamente serán 16 hectáreas las que Sí. teníamos un mínimo de 13 de hacer y hemos hecho más. Pero nada, continúa, Antonio. Vale. Y bueno, pues otra de las acciones que teníamos contempladas era el tema del pastoreo. Pues bueno, estas superficies, también deciros que estos son datos acumulativos, ¿vale? Que normalmente pues las zonas de pastoreo son las mismas y por eso
no, digamos que la superficie suman 700 hectáreas, pero son repetidas a lo largo del año, ¿vale? O sea, a lo largo de los años del proyecto. Pasa, Vane, pasa, que esto era... Bueno, en la tabla anterior simplemente deciros las épocas en las que el ganado se encuentra en los humedales, ¿no? Nosotros en este proyecto no se ha pagado compensaciones a los ganaderos, sino simplemente pues, se ha colaborado con ellos y les hemos pedido que lleven su ganado a las zonas que a nosotros nos ha interesado del proyecto, ¿vale? Entonces, pues bueno, los gastos en cuanto a pastoreo podemos estimarlos de una forma bastante económica porque no se están pagando compensaciones a los agricultores. A los ganaderos, perdón. Vale, entonces, pues bueno, de ahí los 27 euros. En cuanto a las plantaciones, pues deciros que las plantaciones nos han resultado un poco caras. Pero bueno, al final son los datos que hemos tenido. También deciros que son acciones que son puntuales, que no son, las plantaciones pues en los taludes pues no son fáciles porque pues bueno, meterse dentro del canal ahí con el fango y tal, pues por eso pueden haber resultado un poco caras, ¿vale? Pasa, Vane. Estos son los costes que hemos tenido, ¿vale? Entonces, el plantar 1 hectárea nos ha supuesto 2.663 euros. Y esto es lo que os digo, o sea, es una acción necesaria porque hay muchas veces que, bueno, pues que cuando se hace alguna actuación de restauración en canales y tal, pues nosotros siempre intentamos cubrir esos taludes con vegetación de ribera y, bueno, pues el personal tiene que sufrir un poco para plantarlas. En cuanto a los decapados, pues esta es la acción más eficaz, pero también he de deciros que es la acción más cara en el momento, pero también es la más duradera, ¿vale? Vale, pasa a la siguiente. Nosotros hemos tenido un coste de 10.000 euros, ¿vale? Enrique Gómez, que está por ahí, ya nos dijo la otra vez que a ellos les suponía, esta cifra les parecía cara para lo que a ellos les cobraban. Entonces, pues bueno, la próxima vez le pediremos a Enrique que nos pase sus contactos, ¿vale? Y esto es lo que tenemos nosotros. También lo que os decía, nosotros hemos calculado una vida útil, por decirlo de alguna forma, de esta acción de 6-7 años. Entonces, pues bueno, 10.000 euros entre 6-7 años es asumible. Lo que pasa es que si los tienes que pagar de golpe, pues es más caro. Fangueos. Fangueos aquí no os he puesto coste porque todavía no los hemos hecho, ¿vale? Estábamos pendientes de que la universidad nos dijera si era una acción beneficiosa en cuanto al cambio climático. Nosotros hemos hecho acciones anteriormente y hemos visto que los resultados en cuanto a biodiversidad son muy positivos, pero teníamos que esperar. Y entonces, pues bueno, empezaremos con los fangueos pues ya a partir de cuando llueva un poco, que el otro día le escribí a Feli y le comenté que empezaríamos en el Moro cuando lloviera un poco y yo creo que, que ya ha llovido suficiente como para empezar a trabajar. Las reinundaciones, pues también en las reinundaciones tampoco se están pagando compensaciones en este proyecto. La prueba se está haciendo en la laguna de la Nava, en 2 parcelas que hay en Mazariegos, la Güera y el Hoyo. Y lo que estamos cubriendo ahora pues es un poco el seguimiento o sea, son costes de personal en cuanto al seguimiento, la evolución de las inundaciones y bueno, pues de la fauna que pueda ocupar estos espacios reinundados, ¿no? Entonces, vale, suponer unos 100 euros, ¿vale? Me pasa rápido porque creo que tenemos prisa. Vale, pues ves al final, ¿vale? Vale, esto es una tabla resumen, ¿no? De las acciones que hemos realizado, de la superficie, de lo que nos queda pendiente. Y la siguiente, ¿vale?
es, pues bueno, la tabla, digamos que nosotros tenemos en comparativa con los costes que nosotros pusimos previstos en el proyecto a los costes que estamos teniendo en realidad, ¿no? De momento no perdemos dinero, más o menos vamos bien. Y bueno, pues aquí tenéis una algo orientativo, unas cifras orientativas a lo que puede suponer el coste de cada una de estas acciones. Y por mi parte, he terminado. Gracias, Antonio. Y vamos a pasar ahora, brevemente, os vamos a comentar las acciones de transferencia de resultados que hemos elaborado a lo largo del proyecto y que todavía nos queda bastante trabajo que hacer en este sentido, porque como veis empezamos a tener los resultados ahora, entonces ahora comenzamos a hacer todas las acciones de transferencia. Bueno, estamos en contacto con diferentes redes internacionales como Wetlands International o la Asociación Europea de Living Lakes. Hemos trabajado en colaboración con la Oficina Española de Cambio Climático del MITECO y con Medwet Ramsar y con el IPCC y bueno, como sabéis todos, con comunidades autónomas y ayuntamiento, pues también estamos colaborando para transferir resultados. De hecho, con los espacios naturales protegidos tenemos previsto ofreceros ahora en el primer semestre de 2024, cuando ya tengamos el manual final de gestión de incorporación de la función de mitigación en la gestión de los humedales y las matrices de gestión, pues queríamos ofreceros cursos de formación dirigidos a los gestores de los humedales. Entonces, bueno, ya iremos hablando con vosotros para ver si de alguna manera podemos poner en marcha estos talleres un poco para contarles los resultados a los gestores de los humedales. Hemos hecho ya algún indicio de talleres. De hecho, Javi Ruiz hizo uno en el CACV, en el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana, dirigido a gestores de parques naturales sobre la gestión de la biomasa, esto que os comentábamos antes. Pero bueno, quedan todavía unos cuantos talleres por hacer. Tenemos previsto también hacer la conferencia final del proyecto a mediados de febrero. Ya os anunciamos que hemos decidido que sean estas fechas, entre el 14 y el 15 de febrero en Valencia. Y bueno, ahora vamos a empezar ya a hacer todos los trámites para conseguir que realmente sea y publicar ya un programa que os haremos llegar por si os interesa asistir. Bueno, lógicamente estáis todos más que invitados. Bueno, en cuanto a networking, hemos colaborado con muchos proyectos y con muchas redes y estamos haciendo un poquito de transferencia. En cuanto a incidencia política, bueno, más allá del trabajo que hacemos pues con vosotros y con autoridades regionales y nacionales, que todos las conocéis, comentaros que, bueno, que a nivel europeo también estamos intentando pues, hacer algo de incidencia, por ejemplo, en la propuesta de la Ley de Restauración de Naturaleza. Hemos participado en una campaña de ONGs europeas para enviando posicionamientos sobre cuál es el papel de los humedales mediterráneos como sumidero de carbono en las propuestas de la Comisión. Y bueno, con la DG Clima están preparando un marco regulatorio sobre lo que llaman remoción, carbon removal, ¿no? Fijación de carbono o reducción de emisiones de carbono. Están preparando un nuevo marco regulatorio sobre cómo deben funcionar el mercado, lo que conocemos comúnmente como mercado voluntario de carbono, y ahí también estamos participando en todas las consultas públicas y enviando información sobre el papel que tienen los humedales en este sentido. Y bueno, pues hemos enviado diferentes documentaciones de posicionamiento que si os interesa profundizar, pues nos lo podéis pedir sin ningún problema. También con Medwet Ramsar, etcétera. Y bueno, llegando al tema de la metodología, os comentamos un poco en qué estado estamos, porque sé que esto es también como que lo estamos esperando todos como agua de mayo, pero bueno, como veis, empezamos a tener ahora resultados científicos, pero en paralelo hemos estado trabajando con la Oficina Española de Cambio Climático. Como sabéis, la oficina tiene un registro de proyectos de absorción de CO2, que hasta ahora tiene aprobadas metodologías forestales, pero en su última reforma o renovación de las metodologías de este registro, bueno, pues dejaron abierta la posibilidad de incorporar nuevas metodologías. En su momento nos planteamos trabajar para presentar la metodología a un estándar internacional tipo BERRA, VCS, pero cuando empezamos a avanzar en este sentido vimos que no solo era
muy costoso, que lo podríamos haber cubierto con el proyecto, presentar la metodología al estándar, sino que una vez que la metodología estuviera aprobada, conseguir que aprueben un proyecto para ejecutarlo y compensar la huella de carbono mediante un proyecto de restauración de humedales tiene unos costes elevadísimos, en torno a unos 200.000 euros, simplemente tramitar el proyecto. Entonces, si eso es tramitar un proyecto, hablábamos de que los proyectos tendrían que tener unas dimensiones muy elevadas, que en ningún caso los humedales mediterráneos, que tienen, como conocéis, superficies pequeñas, eran viables. Entonces, por eso decidimos apostar más por el estándar nacional de la Oficina Española de Cambio Climático. Y entonces, los pasos que hemos dado es que desde 2022, ya en julio del año pasado, pues tuvimos la primera reunión y presentación de un borrador de cómo podría ser la estructura de esa metodología. Estuvimos trabajando junto con la Oficina de Cambio Climático para definir esa estructura con muy buena predisposición por su parte. Y en junio de este año enviamos ese borrador ya de metodología elaborado a falta de los coeficientes finales, que son los que nos están presentando ahora los compañeros de la universidad, el equipo de Tony. Se envió esa metodología y estamos a la espera de que la oficina pueda hacer una revisión final ahora en estos meses, en octubre, noviembre, y poder cerrarla. Y no sé hasta qué punto el compromiso inicial que tenían era su aprobación. No han podido venir a esta reunión. Sabemos que, y si hay alguien aquí del MITECO, de hecho hay poco representación nacional, pero como España está ahora, el gobierno de España está en funciones como en la presidencia europea. Bueno, pues todos estos, este personal más técnico está bastante atareado con toda la incidencia política a nivel europeo y, bueno, se está retrasando un poquito, pero sabemos que están en ello. Simplemente comentaros la idea inicial que tenemos de esta metodología, que es, en primer lugar, los pasos que habría que hacer para presentar una propuesta, que, bueno, esto puede tener un margen de cambio en función de lo que finalmente la Oficina de Cambio Climático apruebe, pero es realizar un estudio exhaustivo de un humedal en el que vayamos a implementar un proyecto de absorción de CO2 a través de su gestión o restauración, incluyendo pues cuál es su estado ecológico de conservación y su diversidad biológica, identificar en qué áreas vamos a poner en marcha medidas de gestión de vegetación, agua o suelo o de restauración, establecer límites temporales y espaciales, seleccionar la tipología del humedal, un análisis del escenario de línea de base, un análisis de riesgo, cuantificación de las reducciones de las emisiones, un monitoreo y una serie de requisitos de cumplimiento legal, financiación y salvaguardas. En cuanto a todo lo que es la cuantificación, evidentemente todos los coeficientes son los que se han calculado con el proyecto y, lógicamente, esta metodología va a ser elegible o va a ser viable en la tipología de humedales que hemos estudiado con el proyecto, porque en otra tipología de humedales pues no tenemos información que nos diga, que nos dé información sobre esos coeficientes, sobre la reducción de los gases de efecto invernadero que provoca la puesta en marcha de esas medidas de gestión. Y la tipología de humedales elegibles son estos. Entonces, bueno, hasta aquí el tema de la metodología. Lamentamos no poder transferiros más información, que creíamos que en este momento podríamos tener un poquito más elaborado el tema, pero bueno, ya sabéis que las cosas de Palacio van despacio y bueno, esperamos que vayan adelantándose y que de aquí en el próximo semestre de 2024 podamos bueno, transferiros en algún curso de formación o en alguna cuestión la información que al respecto. Patricia, creo que quieres comentar algo. Sí, quería comentaros que en esta transferencia contéis con nosotros. Sabéis que ahora somos una subdirección, pero somos una subdirección de cambio climático y estaremos dos servicios de mitigación y otro de adaptación. Fenomenal. Y sabéis que, bueno, hay un nuevo director general, pero le contamos los proyectos, le contamos este también y que contéis a la hora de la transferencia con nosotros. Fenomenal. De hecho, estábamos pendientes ahora en otoño de cómo tenemos nuevos cargos y cambios en Generalitat Valenciana. Estamos pendientes de solicitaros nuevas reuniones para, bueno, para transferir la información a los decisores políticos. Pero bueno, ya os contactaremos, Patricia. Muy bien. Gracias. Bien. Y bueno, pasamos no sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre este tema de la metodología. ¿Hay alguna duda o
o alguna pregunta al respecto, podemos hacerlo aquí antes de pasar a las acciones más de comunicación y sensibilización. ¿Hay algún comentario en el chat? No sé si, por si acaso me... Ah, bueno, es una felicitación. Gracias, Inés. Todavía no está todo hecho, estamos esperando, bueno, falta esa revisión más completa de la Oficina de Cambio Climático y ver si finalmente, y como en paralelo está funcionando todo este marco regulatorio de la Comisión Europea, creo que también la oficina está viendo un poco ver cómo avanza el marco regulatorio para tomar algunas decisiones. Entonces, bueno, estamos ahí y vamos a intentar vamos a hacer todo lo posible para tener una metodología aprobada antes de que finalice el proyecto. Bien, pues sin más, doy paso a mi compañera Laura Mediavilla de comunicación, que nos va a contar un poquito así, pues todo lo que hemos hecho en el proyecto a grandes rasgos. Tampoco queremos marearos mucho, pero también que sepáis todos los materiales que tenemos disponibles por si os interesa en algún caso compartirlos o utilizarlos o demás. Laura. Hola, pues muy buenas a todos. Nada, sí queríamos aprovechar este pequeño espacio para hacer un poco de mención a toda la parte de comunicación que realmente tiene un peso importante en el proyecto y en todos los socios que estamos formando parte se le está dando gran importancia. Todos los que estáis aquí asistiendo trabajáis en el entorno de humedales, ¿no? De cambio climático y sois conscientes de la complejidad que tiene trasladar esto a las distintas audiencias. Ya no estamos hablando solo de público en general, ¿no? Nosotros cuando hablas de comunicación tenemos que enfocar los mensajes, pues como lo que estáis viendo, tanto administraciones nacionales o regionales, pero también se está haciendo un trabajo muy importante enfocado en las instancias europeas, por ejemplo, internacionales, para ver cómo se avanza en paralelo y que todo esté coordinado. Y a la vez, pues por ejemplo, con el sector de las empresas hay que enfocar los mensajes, enfocar cómo pueden adaptar todos estos avances en la tendencia que hay actual, ¿no? Con lo que estamos trabajando de los créditos de carbono, pues están muy interesados, hay que ver cómo enfocar toda la información. Y luego también, ya se ha hecho mención, pero también cabe destacar el trabajo de comunicación con el sector primario asociado a los humedales, que realmente son los primeros afectados y vinculados, ¿no? A este tipo de acciones, los que trabajan directamente en el entorno. Y bueno, y por último, que ahí entra también un poco más el gran peso, ¿no? En la parte más visual, ¿no? Que es lo que siempre se suele llamar la atención, es la parte más dedicada a la sociedad en general, que es en el que trabajamos con dos socios importantes en el proyecto que ya se habían presentado, ¿no? Que es la agencia EFE, a la parte de comunicación más a medios, y con Valencia Clima y Energía para la parte de educación ambiental. Entonces, Vane, no sé, estoy viendo la presentación. ¿Estás compartiendo? Ah, ¿no la estás viendo la presentación? No. Pero mi parte tampoco la habéis visto cuando estaba yo hablando. Sí, la tuya vale, pues ahora sí, pero no sé por qué ha dejado de compartir, perdón. Sí, no veo nada, pero bueno, daba igual. Simplemente como esto era muy rápido, pero sí que no queríamos dejar, ¿no? Pues que vieres, porque al final se está haciendo un trabajo, pues, está mal decir, pero que entre nosotros sí que tiene unos resultados muy importantes y para este tipo de proyectos. Donde la complejidad es grande de comunicar. Entonces, bueno, simplemente ve pasando, eso es un tipo de materiales que se han generado, ¿no? Un poco más de merchandising, ¿no? Más visual, la exposición, que ya conocéis muchos, que se está compartiendo. Igualmente que hicimos ya una llamada, pero bueno, si cualquiera está interesado también en mostrarla, nos la puede solicitar y la cedemos para que la podáis exponer. Aparte de eso, está esa parte, ¿no? Esas dos ramas importantes, ¿no? De divulgación y sensibilización más en físico, ¿no? Dirigida a la población, de toda la gama de población, no solo escolares, sino también adultos de distinto perfil. Y aquí, bueno, si veis los números, pues fíjate, hay 1.200 talleres. Se han hecho en estos 3 años, 17.000 menores han participado, escolares, casi todos, 6.300 adultos. Todos esos datos, bueno, decir pues lo que se decía, que si quiere hacer alguna mención, pero aquí hay que destacar, ¿no? Esa colaboración de socio con Valencia Clima y Energía a través, ¿no? De esos observatorios que tienen, ¿no? Tanto el de cambio climático como el de observatorio en ruta, que han permitido llegar a estos datos gracias a su labor, porque en el fondo también en el interior peninsular, también, aunque el trabajo es importante, ni siquiera, claro, los datos de ratio creo que alcanzaran, ¿no? a llegar a esos
esos números. Y nada, eso aparte en la web, que ahí sí que vamos actualizando toda la información y a la que os remitimos muchas veces. Pasa en redes, que igualmente con todo lo anterior se mantiene informado. Aquí destacando, pues eso, por ejemplo, estas semanas con la parte de actualidad, con la Dana, pues intentamos vincular, ¿no? Y explicar cómo funcionan, ¿no? Como amortiguadores, como esponjas, el efecto que tiene, ¿no? La presencia, pues intentando facilitar la comunicación de este tema tan complejo, y pasa así un poco, pasa. Resultados, ¿no? En prensa, que un poco para dar pie también a nuestro compañero de FEVERDE, se han mandado notas de prensa, pero ha habido mucha comunicación más allá de esas notas, que han dado como resultado, así en números, que tampoco son únicos indicadores, pero bueno, ha habido más de 366 apariciones en prensa y 134 en medios en papel, lo cual está muy bien. Y pasa. Y eso, luego todo eso está, pues eso, lo que decía, muy apoyado por el trabajo que hace desde la agencia EFE, ¿no? A través de FEVERDE, todo el trabajo de comunicación y grabación audiovisual. Y aquí no sé si, Checa, ¿quieres comentar algo? Hola, muy buenas, que tenía el micro apagado. Voy a dejar la cámara apagada también porque tengo muy mala cobertura. Bueno, simplemente nosotros estamos terminando, todavía nos falta una parte importante, estamos terminando el objetivo fundamental de nuestra participación en este proyecto, que es una serie de mini documentales, una serie de 5 mini documentales que pretenden presentar el problema, el proyecto, las herramientas y sobre todo los resultados de lo que estamos haciendo. Se trata de un tema complejo, porque reducir a un espacio de tiempo tan reducido, vamos a ver si hacemos algo en torno a los 20 minutos en total, 20-25 minutos, reducir en un espacio tan reducido de tiempo un tema tan complejo, cuando la gente lo que quiere son vídeos de 30 segundos, pues está siendo bastante complicado. Pero bueno, está siendo un reto muy interesante y estamos en ello. Esperamos poderlo terminar en los próximos 2 meses, creo, más o menos. Nada más. Pues, gracias, Checa. No sé si... Sí, de hecho, el documental lo presentaremos en la conferencia final. Checa tiene que estar antes del 15 de febrero. Sí, yo estoy cruzando los dedos para llegar. Pero sí, lo haremos. Laura. Nada, no, también no sé si Emilio quería aportar algo al respecto de toda esa parte de sensibilización, pero bueno, los datos más o menos que sí que queríamos mostraroslo porque bueno, creemos que el trabajo que se está haciendo en esta parte, todo ese marco sí que es importante en paralelo a toda esa primera parte que se han presentado los de la universidad y unos compañeros. Gracias, Laura. De hecho, es probable que toda esta comunicación y difusión haya ayudado a, bueno, los datos que ahora nos va a transmitir Emilio. A lo largo del proyecto hemos hecho, bueno, se ha hecho coordinado por el equipo de la Valencia Clima y Energía, toda una encuesta sobre percepciones ciudadanas sobre cambio climático y humedales. Emilio, te paso la palabra y nos cuentas tú, bueno, en qué ha consistido y qué resultados hemos alcanzado. Sí, gracias, Vanessa. Bueno, la encuesta, los resultados que se han obtenido sobre este estudio sobre percepciones ciudadanas en relación a cambio climático y humedales lo hemos recogido precisamente en un entregable del proyecto que está recién presentado y el objetivo era conocer un poco cuál era el grado de conocimiento de la ciudadanía en relación tanto a cambio climático como también yendo un poco más allá y yendo hacia esas relaciones entre humedales y cambio climático que se están tratando tanto a lo largo de todo el proyecto, ¿vale? Nosotros en este caso centrándonos más en esa percepción ciudadana. Se hizo con el apoyo de la Fundación Global Nature una encuesta online mediante Microsoft Forms que estuvo operativa durante un año, realmente sigue operativa, pero bueno, lo que se ha procesado son las respuestas recibidas durante ese periodo, que han sido aproximadamente 332 respuestas y un formulario en línea con 6 preguntas que tenían diferentes formatos, dicotómico, multirespuesta, etc. En primer lugar, se abría con un bloque general sobre percepciones sobre cambio climático, donde se preguntaba en primer lugar
sobre cuáles afirmaciones relacionadas sobre vínculos entre cambio climático y causas antropogénicas se sentía la gente más identificada, y vemos que ahí la gente pues, predominantemente indicaba que había un cambio climático actual que es real y que está causado por los seres humanos. Y una segunda pregunta que iba más enfocado a conocer las percepciones de la gente en relación a cuál es el consenso científico en la materia. Y bueno, pues era un caso bastante curioso que es habitual en este tipo de estudios, y que es que la gente cree que hay menos consenso del que realmente hay. En este caso solo un 64% de la gente decía bueno, pues lo que es la posición real a nivel científico sobre cambio climático, y en general pues hay mucha gente que dice que hay un consenso que no es aplastante, que aún hay incertidumbre, que aún se está discutiendo. Bueno, realmente la gente está más convencida de lo que cree que lo están los científicos. Es una cosa un poquito curiosa. ¿Se puede pasar a la siguiente, por favor, Vanessa? Luego hacíamos también una consulta en relación a qué efectos creía la gente que se estaban percibiendo ya sobre el cambio climático. Bueno, no es sorprendente ver que sobre todo es el aumento de las temperaturas, ¿no? Yo creo que es lo que intuitivamente podemos, o el público en general, es más fácil que asocie directamente con el cambio climático, y vemos como otros impactos, pues como pueden ser las migraciones o desplazamientos de seres humanos, que sí que es motivo de estudio y motivo de preocupación a nivel científico en la materia, bueno, a nivel de percepción ciudadana va muy por detrás de ese efecto pues, del aumento general de la temperatura o de los fenómenos climáticos extremos, ese aumento en frecuencia, aumento en intensidad que también veíamos. Siguiente pregunta ya para introducir esas relaciones entre humedales y cambio climático, sobre si se conocía que los humedales podían ser aliados en la lucha frente al cambio climático. Una opinión muy mayoritaria de que sí, cual es bueno en relación a los objetivos del proyecto. Si puedes seguir, Vanessa, terminamos con dos preguntas más que nos permiten también valorar sobre si la gente sabe esos vínculos entre el estado de conservación del humedal y su capacidad de capturar carbono, que sí que pues, más de un 90% de la gente conocía esos vínculos. Y finalmente también sobre si la gente consideraba que ya con eso es necesario, ¿no? Bueno, en las conclusiones, sí, pasa a las conclusiones si quieres, Vanessa, y así vamos rematando. Las conclusiones principales de esta encuesta que podéis ver en esta diapositiva. En primer lugar, la población en general que ha contestado la encuesta tiene unas nociones claras y acertadas sobre la realidad y el origen humano del cambio climático, que además en el entregable lo que hemos hecho ha sido también una comparación con otros estudios similares que hay de cara a poder valorar pues, si van bien encaminadas las respuestas en relación con lo que se percibe en general a nivel de sociedad española. Esas dudas que comentábamos, bastante curiosas, no mayoritarias pero sí persistentes, y que también suelen aparecer sobre ese consenso científico alrededor del cambio climático. A lo mejor lo que nos puede hacer pensar también es que hay gente que está creando desinformación en la materia y que está haciéndolo muy bien, porque genera esa percepción sobre que no hay un consenso científico que sí que existe. Ese aumento de temperatura como el efecto que más se percibe, y esa visión positiva de las zonas húmedas como aliadas frente al cambio climático. Bueno, pues también lo comentaba Laura anteriormente, ¿no? Esa función, por ejemplo, de esponjas que pueden realizar cuando están en un buen estado de conservación. Es decir, que estamos tocando en el proyecto no solo esa parte de mitigación, sino también viendo ese posible papel o concienciando a la ciudadanía sobre ese papel de los humedales en la adaptación al cambio climático, en ese ajuste a los cambios en el clima y a sus efectos. Que se conoce también, en quinto lugar, ese papel positivo de la restauración ecosistémica en relación a esa capacidad de captura de carbono que van a tener los humedales. Y finalmente que no existe ese, bueno, hemos puesto ahí tecno-optimismo en cuanto a las zonas húmedas, que a pesar de esa visión positiva, a pesar de ese conocimiento que estábamos viendo sobre el papel de las zonas húmedas, también la gente que ha contestado a la encuesta tiene claro que con restaurar ecosistemas húmedos o gestionarlos correctamente no supone ya que no hay que hacer nada más frente al cambio climático, sino que está claro que bueno, son, como se dice en el proyecto, son aliados frente al cambio climático, pero que no van a solucionar toda la situación, o no es la única medida que tengamos que hacer frente a la crisis climática. Gracias, Emilio. Comentaros también que más allá de esta encuesta a la población en general que se ha hecho con el apoyo de Valencia Clima y Energía y en todas las zonas en las que trabajamos, principalmente en las zonas más de la Comunidad Valenciana, ¿no? Donde hay una mayor densidad de población que en las otras dos regiones en las que trabajamos.
Hemos realizado en las 3 regiones una valoración también sobre la percepción que tiene el sector agroganadero, agricultores y ganaderos sobre estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué nos hemos dirigido a este sector de la población? Porque, bueno, pues es la gente que está en el entorno del humedal y que además, bueno, ellos tienen un papel importante en el uso secundario de la biomasa, que es una cuestión bastante importante para el proyecto y, bueno, además de la percepción que ellos tengan es importante conocerla. Ernesto nos va a comentar cuáles han sido los principales resultados, muy brevemente, Ernesto. Sí, hola, ¿qué tal? Brevemente, entre los resultados que hemos obtenido de esta serie de entrevistas a 54 agricultores, coincide mucho con lo que el trabajo que estuvo haciendo el equipo de Emilio. Y, y también un poco lo que había comentado Vanessa, todo este esfuerzo de comunicación se ve reflejado en un mayor entendimiento o aceptación de determinados conceptos, con lo cual al grupo de agricultores o agroganaderos con los que trabajamos y entrevistamos, un 77,8, casi 80% de ellos reconoce que efectivamente existe un cambio climático y al igual también de los datos presentados por Emilio, casi un 80% reconoce saber que los humedales pueden ser un aliado en la lucha contra el cambio climático. La idea de esta encuesta también era lo que dice Vane, conocer esa percepción de la gente que está más cercana a los humedales y los que realmente pueden tener un efecto sobre ellos. Por eso Vanessa también comentó anteriormente esa importancia de optimizar los recursos, por ejemplo, las siegas a la hora de incorporarlas en las explotaciones agrícolas. Curiosamente, yendo ya a nivel de comunidades, porque bueno, hicimos un análisis a nivel general de toda la población muestreada y a nivel ya luego de comunidades, y saltaba un resultado que llama mucho la atención y que nos pone un poco el objetivo de mejorar la comunicación, el entendimiento y las explicaciones en la comunidad de Castilla y León, principalmente, ya que solo un 50% de los entrevistados reconoce que el cambio climático es real y es causado por los seres humanos. El otro 50% duda de que sea por las causas humanas o directamente no cree en el cambio climático. En la comunidad valenciana, a pesar de que es bastante activista en este tema de cambio climático, también hay percepción de que el cambio climático actual no se debe a razones humanas y hay un pequeño porcentaje, un 7%, que lo desconoce, que dice que no existe. Castilla-La Mancha, pues 100% de los agricultores lo reconocen. Y esto nada, esto simplemente nos da una visión general sobre qué sector tenemos que hacer un mayor esfuerzo en la comunicación e implicarlos mucho más en las acciones demostrativas, incluso llevarles a campo para que vean lo que estamos haciendo y vean el resultado positivo que puede tener para ellos y el beneficio que hay de la conservación de los humedales y las buenas prácticas agroambientales. Un poco más. Gracias, Ernesto. Y ya para terminar de cerrar, comentaros brevemente, sin entrar en detalles, que además a lo largo del proyecto hemos hecho una serie de procesos participativos para integrar a los diferentes grupos de interés en el entorno de los humedales en los proyectos de restauración. Y bueno, hicimos una serie de talleres en Boada y en Fuentes de Nava y Villafranca o Manjabacas. Villafranca de los Caballeros. En Manjabacas también lo hicimos en el pasado y actualmente hemos Manjabacas. hecho la última primavera hemos hecho talleres en La Marjal del Moro, Pego Oliva y Villafranca de los Caballeros. Han sido dinámicas un poco también para conocer su percepción de los servicios ecosistémicos que brindan los humedales y para conocer también si dentro de estos servicios conocían la funcionalidad de mitigación y adaptación al cambio climático que brindan estos ecosistemas. Y bueno, también han sido muy útiles para transferir no solo el trabajo que hace la Fundación Global Nature, sino las propias
los propios gestores, vosotros, vaya, las autoridades gestoras regionales y demás, que la población conociera un poco todo el trabajo que se está haciendo y bueno, si os interesa conocer más información sobre estos talleres, os podemos, creo que os han enviado los informes, pero bueno, si alguien lo quiere solicitar, os pasamos toda la documentación al respecto. Ha sido muy interesante y creemos que es muy importante involucrar a los grupos de interés en los proyectos, porque ya para cerrar la reunión de hoy, estos proyectos de restauración de humedales no solo tienen beneficios sobre la mitigación del cambio climático, sino que además tienen co-beneficios sobre la sociedad en general, mejoras socioeconómicas, mejoras del empleo y del uso público que pueden repercutir en la economía local. Tienen otros co-beneficios como mejora la adaptación al cambio climático, mejora de hábitats, de la directiva Hábitats de interés comunitario, seguridad alimentaria y mejora sobre la salud de las personas. Y son co-beneficios que, bueno, dentro de lo que se conoce en el mercado voluntario de carbono, ¿no? Que hay muchos proyectos en ese sentido que, bueno, que deben ser valorados en cualquier caso porque probablemente sean proyectos bastante más caros que implementar un proyecto, por ejemplo, de energías renovables o más de infraestructura pura y dura, pero que tiene unos co-beneficios que deben ser valorados también. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Respecto a lo que queríamos transferiros de todo el trabajo del último año, que hemos intentado comprimirlo en 2 horas, pero hay mucha más información y cualquier cuestión que queráis ampliar, pues solo tenéis que pedírnoslo. Y si os parece, dejamos paso a un turno de preguntas, aportaciones, debate, lo que consideráis más por vuestra parte, si alguien quiere aportar algo, y ya vamos cerrando la sesión. No sé si alguien tiene alguna cuestión que consultar o preguntar o queréis hacer alguna aportación o más allá de lo que ya se ha ido diciendo hasta ahora. Voy a aprovechar para hacer mensajes así de marketing. Recordaros que vamos a publicar un manual a finales de este año que os haremos llegar y que en el primer semestre de 2024 haremos todos estos talleres de transferencia más técnica de información dirigidos a gestores de vuestros espacios naturales y de las diferentes administraciones que colaboráis con nosotros y bueno, ya nos pondremos en contacto para organizarlo. Recordaros que tenemos la conferencia final, 14 y 15 de febrero. También comentaros que vamos a organizar un desayuno en Bruselas para las diferentes direcciones generales de la comisión para transferir también los resultados, porque he de decir que en Europa, yo cuando hago alguna visita por allí a la comisión, los ecosistemas mediterráneos no se conocen y no se valoran. Y entonces, por ejemplo, pues suceden cosas como que la propuesta de ley de restauración de naturaleza, las turberas tienen una gran importancia, pero los humedales mediterráneos no. Y entonces cuando le comentas a la comisión, a la DG Environment, ¿qué pasa con esto? El técnico te dice, pero es que vuestros humedales están en la directiva Hábitats. Es como, no todos están en el anexo 1 de la directiva Hábitats. Hay muchos humedales mediterráneos que no están ni siquiera contemplados. Entonces, bueno, en este sentido también comentaros que recientemente en agosto, no sé si lo habéis visto en los medios, la Fundación ha publicado junto con todo un trabajo de investigación periodística que ha hecho una entidad, una asistencia externa que hemos tenido, Datadista, no sé si les conocéis, son periodistas de investigación. Hemos publicado el estado del Catálogo Nacional de Humedales, el Inventario Español de Zonas Húmedas y los catálogos autonómicos, un poco a modo de, bueno, pues dejar patente que en el Inventario Español de Zonas Húmedas hay 3 de cada 10 humedales que deberían estar ahí. Y bueno, está todo publicado en nuestra web por si queréis echarle un vistazo, que como sé que todos estáis relacionados con el mundo humedales, pues sé que os va a parecer interesante esta publicación y bueno, eh, sin más, que no sé, Tony, ¿quieres comentar algo? Está silenciado, Tony. Sí, digo que precisamente por esto que has dicho, pero como nosotros desde el proyecto no podemos hacer nada al respecto, porque son competencia de las comunidades autónomas el incluir en el Inventario Español de Zonas Húmedas, que está publicado en el BOE, su creación en 2004,
y que no se puede incluir sin que sean las comunidades autónomas las que lo aporten. Entonces, como aquí sois varios técnicos, las comunidades autónomas lo han ido incorporando, pero pediros eso, recalcar la importancia de que desde las comunidades autónomas los catálogos de humedales se envíen al Ministerio y se actualicen, porque eso, por ejemplo, también estáis aquí otros compañeros de la Dirección General del Agua, pues, por ejemplo, a la hora de la planificación hidrológica se necesita en la Dirección General del Agua, en las confederaciones hidrográficas, se necesita esa información para tenerlos en cuenta. Quiero decir, hay una serie de herramientas legales que son imprescindibles para que la protección, la conservación, la restauración efectiva de los humedales se pueda hacer. Y tenemos ese impedimento legal que, en la medida en que los humedales no estén en el inventario español de zonas húmedas, pues eso dificulta que puedan ser considerados en muchos otros casos. El MITECO está haciendo una cartografía no solo de humedales, está haciendo una cartografía de la lista patrona actualizada de hábitats españoles, la Subdirección General de Biodiversidad, con lo cual, en cuanto a consideración, en cuanto a cartografía, buena parte, si no más todavía, de los que Vanessa ha mencionado van a estar considerados en esa cartografía, pero el instrumento legal es el Inventario Español de Zonas Húmedas. Hay una estrategia, un plan estratégico de humedales ya aprobado para 2030, entonces la colaboración entre Gobierno Central, comunidades autónomas, a la hora de que las trabas legales se soslayen, es imprescindible. Por eso sobre todo las personas que trabajáis en comunidades autónomas más relacionadas con humedales, pues actualización o incluso en algunos casos, algunas comunidades autónomas todavía no nos han incluido, pues remitir, aunque sea un catálogo preliminar, pero para que tengan esa consideración legal. Si no, los humedales no son nada legalmente. Eso es. Algunos son masas de agua, porque aquí en España se decidió incluirlos como masa de agua, un gran avance porque se consideran directamente en la planificación hidrológica, pero la mayoría de ellos no están. Entonces, el estudio de la Fundación pone de manifiesto que muchos de los que son no están, y si no están, no existen, y si no existen, nadie los considera, lo puede considerar un técnico que trabaja específicamente en ese humedal, pero no son incluidos dentro de las grandes aplicaciones de políticas medioambientales, de agua, etcétera. Sí, no solo de agua, también agrarias. Ahora la nueva PAC va a tener que incluir, ha incluido una nueva BECAM en condicionalidad respecto a humedales, pero claro, falta la capa de humedales. Y si finalmente se aprueba la ley de restauración de naturaleza, pues también todo lo que no esté reconocido finalmente no se va a proteger. Entonces ahí hay un gran trabajo por hacer y bueno, desde la Fundación queremos continuar en esa línea para que los humedales estén por lo menos catalogados. Así que, bueno, no sé si hay alguna cosa más. Veo algunos comentarios en el chat. Gracias por las felicitaciones a todos. Continuamos todavía, nos queda la recta final y mucho trabajo por hacer, así que creo que todos tenemos mucho trabajo. Seguiremos en contacto y nada, muchas gracias a todos por asistir hoy a este evento y hacernos un huequito en las agendas. Gracias. Gracias, chao, buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.